Buenas tardes con todos, mi nombre es Eduardo Benavides y el tema que les voy a exponer es nuestro trabajo, un framework basado en rasgos de personalidad para identificar las vulnerabilidades a los ataques de ingeniería social. Como introducción tenemos que el principal objetivo de este estudio es desarrollar una herramienta que permita determinar qué tipo de personas son más vulnerables que otras a los ataques de ingeniería social. Pero entendamos, ¿qué es ingeniería social? Es un tipo de ciberataque que lo que busca es tratar de obtener datos del usuario final con la finalidad de usarlos en contra de ellos, de esos usuarios finales o de la organización a la que pertenecen, comúnmente para eh, realizar un fraude, una estafa o algo por el estilo. Para relacionarnos un poco con un ataque de ingeniería social, por ejemplo, ahorita podemos ver en nuestra pantalla un ataque de phishing. A muchos de nosotros nos llegó un correo como el que está al lado izquierdo, donde se decía que debíamos ingresar nuestros datos personales, ¿no? En la parte inferior ahí hay un link donde se hace un clic y que mucha gente cayó como víctima de esto. Y posteriormente a lo que usted hace un clic, se abre una pantalla como de la derecha, ¿no? Ustedes pueden ver que es muy similar a una banca electrónica de un banco de nuestro país, eh, pero en realidad esa página es de phishing. Algunos que ya tenemos experiencia podemos detectar que es de phishing incluso porque arriba dice en la dirección de URL dice HTTP y una dirección IP. Esto es fácil para algunos de nosotros, pero no para todos. Entonces, eso es lo que se busca con nuestro trabajo. Se trata de determinar qué personas pueden detectar y qué personas no pueden detectar y por qué, pero dependiendo de los rasgos de personalidad. Rasgos de personalidad como cuáles. Eh, Hay 5 rasgos de personalidades que los vamos a analizar aquí y que nos van a permitir determinar por qué unas personas son más vulnerables que otras. Estos rasgos de personalidad que queremos determinar son los rasgos que determinan una persona son neuroticismo, son agradabilidad, la apertura de las personas, extraversión, conciencia. ¿Sí? ¿Qué significa? Por ejemplo, agradabilidad, tratar de agradar más a las personas, ser apertura, ser muy abierto con las personas, extraversión, o de otra forma de decirlo, extraversión, es decir, ser extrovertido, eh, que, que tenga conciencia respecto al ataque, o incluso neuroticismo, temor a todo. Todo esto afecta de una u otra manera a que seamos víctimas de ataques de ingeniería social. ¿Cuál es la metodología que se siguió en este estudio? La hemos clasificado de esta manera. Primero hicimos una revisión sistemática de la literatura acerca de cuáles son los rasgos de vulnerabilidad más comunes que se encuentran en las personas que son víctimas de ataques de ingeniería social. Luego, una vez que ya hicimos esta revisión de literatura, nosotros determinamos cuáles son los rasgos de vulnerabilidad más importantes para ingeniería social. Paralelamente, hicimos una encuesta a los usuarios para definir cuáles son sus rasgos de personalidad en base a qué, a los 5 factores que los expliqué en la diapositiva anterior. Luego, hicimos la determinación de esos rasgos de personalidad de cada uno de los encuestados. Ahora sí, teniendo la determinación del lado izquierdo de cuáles son los rasgos de vulnerabilidad más importantes para ingeniería social, los empatamos con la determinación de los rasgos de personalidad de cada una persona que nosotros encuestamos y con esto concluimos con una identificación de cuáles son los individuos o grupos de individuos que son más vulnerables a los ataques de ingeniería social. Para una mejor lectura de, de estas diapositivas, para ubicarnos un poco mejor, podemos ver que en la parte de arriba a la izquierda hay un mapa que es similar a este de aquí, ¿no? Es simplemente para guiarnos en qué etapa nos encontramos. Por ejemplo, en la etapa siguiente
es la revisión sistemática de la literatura y por eso se indica con un recuadro rojo en la etapa en que nos encontramos. Entonces, primero, ¿qué hicimos? La revisión sistemática de la literatura. Esta la hicimos únicamente sobre base de datos de alto impacto, que son Scopus, Web of Science, IEEE, Explorer, entre otros. Para esto además seguimos la metodología de Barbara Kichman, la cual es definir una pregunta de investigación. En base a eso buscamos los artículos más relevantes para nuestra investigación, seleccionamos los artículos primarios, leímos, analizamos los resúmenes y extraímos las palabras claves y datos, y por último extraímos la información mapeando los estudios primarios seleccionados. Inicialmente, entre nuestras búsquedas en todas estas bases de datos que les explicaba, obtuvimos 180 artículos, de los cuales, luego de leer los resúmenes, obtuvimos 105. Después de aplicar criterios de inclusión y exclusión, encontramos 74 artículos. Luego, luego de leer el texto completo de cada uno de los artículos, solo ubicamos que solo 36 eran importantes para nuestro cometido. ¿Qué obtuvimos después de la lectura de nuestros artículos científicos? Les voy a explicar en esta tabla lo que obtuvimos. En la parte izquierda están los modelos de los 5 grandes Five Factor Model que analizamos. Apertura alta, analizamos en cada una el rango alto y rango bajo. Conciencia alta, conciencia baja, extroversión alta, extroversión bajo, entre los 5 rangos. Aquí solo se están mostrando prácticamente 3 de los rangos. ¿Por qué? Porque una apertura alta, por ejemplo, si usted tiene una conciencia alta, significa que usted está atento a un ataque de ingeniería social, pero si usted tiene una conciencia baja, usted le da mucha apertura, así que esta característica es peligrosa. Por supuesto, esto no lo podríamos encontrar con este nombre de apertura, conciencia, extroversión, sino que ahí fue nuestro trabajo de interpretar cada una de las cosas que encontramos en cada uno de estos artículos. Por ejemplo, vemos en este de acá abajo que dice pérdida de interés, falta de interés, lo cual eso lo evaluamos nosotros como una conciencia baja. Por otro lado, círculos sociales cerrados significa que tiene una conciencia baja. Entonces, miren, esto corresponde, por ejemplo, círculos sociales cerrados al artículo 2, mientras que en el artículo 3, falta de interés. En base a esto, ¿qué nos tocó? ¿Qué hicimos? Sumamos todos los papers donde se mencionan estos datos. Por ejemplo, en el total de papers que analizamos, encontramos que la palabra apertura se encontró en 30 papers, agradabilidad en 29 papers, en conciencia 21 papers, neuroticismo 12 papers, extroversión 12 papers. Con esto le dimos un peso, que es el peso que se ve en el lado derecho en forma de porcentajes. ¿Esto para qué? Para determinar cuáles son los rasgos de vulnerabilidad más importantes, que determinamos nosotros como más importantes. Primero hicimos la revisión de la literatura, ahora estamos haciendo la determinación de cuáles son los rasgos de vulnerabilidad más importantes. Entonces, aquí en esta tabla se indica por qué, por ejemplo, una extroversión baja es algo bueno, mientras que una extroversión alta es algo peligroso. Por eso se le hizo una semaforización. Entonces, por ejemplo, una extroversión baja ¿cómo nos damos cuenta que una persona tiene una extroversión baja? Porque las personas con puntuación baja pueden ser descritas como introvertidas, por ende es más difícil sacarles información. Mientras que una persona que tiene una extroversión alta indica que las personas que tienen una puntuación alta se sienten cómodas en grandes grupos de personas y tienden a ser entusiastas, enérgicas y muy conversadoras. Claro, esta es una buena característica de las personas, pero en cambio es una característica, es un rasgo de su personalidad que hace que sea más fácil que esta persona conceda información a un atacante. Y podemos ver los otros rasgos más abajo.
Una vez que ya concluimos estos dos puntos anteriores, quisimos poner una encuesta en la cual se hizo 41 preguntas, las que las pueden ver aquí, y que estas preguntas son las que determinan cuáles son los rasgos de personalidad de cada persona. Ojo, estas preguntas no están agrupadas de ningún tipo, no tienen agrupación de ningún tipo, e incluso se las pone de esta manera para que se mezclen y no haya un bias para que la persona pueda dar una información errónea. Entonces están mezcladas de tal forma que nuestro programa, nuestra hoja de cálculo, ¿qué es lo que hace? Organizarlas luego, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntas como le gusta hablar mucho, tiene encontrar defectos en los demás, hace un trabajo minucioso, son preguntas que nos van ubicando en un rasgo de personalidad de los 5 que existen. Entonces, estos fueron los datos que obtuvimos de personalidad de cada uno de los encuestados. En nuestro caso tuvimos 150 encuestados, de los cuales solo se muestran aquí para este ejemplo 10 encuestados. Es decir, la persona 1 que se encuestó obtuvo un puntaje en extroversión de 17, de agradabilidad de 18, de concientización 23, de neuroticismo 31 y de apertura 34. Y así podemos ver en las otras personas que fueron encuestadas. Esto se detalla de mejor manera acá. Entonces, la persona que tiene una extroversión de 17 significa que es baja, agradabilidad de 18 que es baja, concientización de 23 es alta, neuroticismo es medium, mientras que apertura es medium. Entonces, en base a nuestros estudios, ¿qué hicimos? Que hay una correspondencia entre el rasgo, ¿sí? ¿Y qué implica el rasgo? Por ejemplo, ¿qué implica ese rasgo en esas personas? Por ejemplo, el que tenga una concientización baja significa que tiene un indicador rojo. Según el semáforo es algo peligroso. Por ejemplo, que tenga, veamos en el segundo encuestado, que tenga una apertura alta, esto hace que sea muy abierto a dar sus datos, igual que el encuestado número 3, que además tiene un problema de que quiere agradar a las personas y por eso tiene una agradabilidad alta. Por otro lado, podemos ver que un ideal de una persona que tiene un rasgo que sea difícil de que caiga en un ataque de ingeniería social es el número 5, que tiene indicadores que no están en rojo, es más, casi todos son verdes, solo le falta un indicador en verde, pero bueno, en medio significa que está en amarillo, así que es una persona que no tiene problemas en caer como víctima de ingeniería social. Para ir concluyendo, ¿qué podemos hacer en base a esto? En base a esto lo que proponemos es que las organizaciones u otras universidades similares a las que, como a la que nosotros, en la que nosotros hicimos la encuesta, puedan aplicar este estudio y determinar qué personas tienen un alto, mediano o bajo peligro de ser víctimas de ataque de ingeniería social con la finalidad de orientar sus capacitaciones a estas personas. A rasgos generales, nosotros hicimos este estudio en la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE, en la Universidad de las Fuerzas Armadas, y estos son los datos que obtuvimos. Por ejemplo, en rojo podemos ver que la apertura en el gráfico de la derecha es alta y lo que es un índice muy alto que tenemos que corregir. Por ejemplo, en agradabilidad tenemos un porcentaje rojo que es alto, ¿sí? Entonces es un porcentaje alto que también debemos de corregir. En lo contrario, el neuroticismo podemos ver que está en color verde. El neuroticismo en este caso nos ayuda a tener ese nervio de ser atacados por otras personas. Por eso se da este indicador de color verde. Entonces podemos orientar mejor nuestras capacitaciones y cuidado a estas personas o grupo de personas que pueden ser víctimas de ataques de ingeniería social. Esto es todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Benavides. Esos son mis correos electrónicos y número celular o WhatsApp
si ustedes necesitan alguna consulta posterior. Muchas gracias.